Hemos llegado a los últimos minutos de este seminario sobre el tiempo y quiero agradecer la participación de todos ustedes, ponentes del seminario y asistentes, quienes a lo largo de 8 semanas y en esta sede de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia hemos reflexionado sobre ese misterioso fluir de los seres en el tiempo. De tiempos inciertos va el título de mi intervención. Tiempos inciertos como los que actualmente vivimos. Tiempos inciertos como fueron aquellos primeros 30 años del siglo XX a los que voy a referirme en relación con nuestro tema. Quiero agradecer a Sergio Toledo por haber organizado este seminario que lleva mi nombre y por esa cariñosa presentación que hizo hace un rato. Y también a Tomás Martín y a Humberto la posibilidad de ver en internet las estupendas grabaciones que de estas conferencias se han hecho. Y así, pues, adelante con los faroles. Comenzaba el siglo XX con la muerte de Friedrich Nietzsche tras 10 años de estar sumergido en la demencia. Y antes el gran pensador alemán había anunciado la muerte de Dios, del Dios cristiano, protagonista de la historia europea y escondido impulsor del capitalismo y de la ciencia moderna. La Alemania unificada se había convertido para entonces en una gran potencia y como tal aspiraba a su cuota de poder mundial. Inevitablemente chocó con las otras grandes potencias de entonces, Inglaterra, Francia, Rusia, y tuvo lugar la más espantosa conflagración bélica que el mundo sufriera hasta ese momento. Con los adelantos técnicos al servicio de matar más y mejor, tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, la Guerra de las Trincheras, en la que pereció lo más selecto de la juventud europea. Ya en 1920, los fundamentos de la modernidad se desmoronaban. El imperio británico, que hasta entonces dominara el mundo, daba paso al imperio americano. Y en la ciencia, la física newtoniana daba paso a la física relativista y a la mecánica cuántica. Whitehead, el gran matemático británico, tuvo que irse a los Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, para poder explicar filosofía, porque en Cambridge y Londres no se le aceptaba como profesor de filosofía. En 1922 tiene lugar el choque entre Einstein y Bergson sobre la concepción del tiempo, y en ese mismo año moría Marcel Proust, dejando escrita una monumental obra sobre el tiempo en su entrañable A la búsqueda del tiempo perdido. Virginia Woolf publicaba La señora Dalloway en 1924 o 25, el mismo año que Thomas Mann publicaba La montaña mágica, las 3 obras literarias que Paul Ricoeur trata en su libro Tiempo y narración, como brillantemente explicara aquí en este seminario Antonio Pérez. Martin Heidegger en 1924 dará una conferencia a los teólogos de Marburgo sobre el tiempo, que será un avance de Su ser y tiempo, una de las obras filosóficas más importantes del siglo XX, que publicará en 1927. Martin Heidegger, que con el gran Aristóteles fueron protagonistas destacados de las conferencias de Iñaki Marieta y de Rafa Moreno en este seminario. En las postrimerías del siglo XIX, los científicos de todo el mundo estaban convencidos de que habían alcanzado una representación precisa del mundo físico. De hecho, muchos científicos sostenían que el estudio de la física prácticamente podía darse por concluido. Nadie había previsto que en pocos años esa conformista visión del mundo se vería trastocada de manera sorprendente, surgiendo una nueva concepción del universo y unas nuevas tecnologías que transformarían la vida cotidiana del siglo XX de un modo por entonces inimaginable. Inciertos tiempos, el de los primeros años del siglo XX, que condujeron a las 2 espantosas guerras mundiales, al fascismo y al comunismo, al nacionalsocialismo, todas ellas revoluciones que se pretendían antiburguesas, porque se trataba de cambiar el mundo, un mundo verdaderamente en crisis, espiritual y religiosa con la anunciada muerte de Dios nietzscheana, y también científica, con la crisis de las ciencias europeas de la que más tarde hablaría Edmund Husserl. Sí, crisis de la ciencia, pero no me refiero, como en este caso, al divorcio entre la ciencia moderna y el sentido común. Hablo de la crisis de la física newtoniana
esa ciencia que había reinado en los últimos 200 años y que ahora se desmoronaba. Los conceptos de espacio y de tiempo absolutos no superaban las pruebas empíricas ahora imprescindibles para ser aceptados en la ciencia de comienzos del siglo XX. La metafísica newtoniana, presente aunque escondida en la ciencia newtoniana, se revelaba improcedente. Aquel espacio absoluto, enorme recipiente contenedor, el sensorium dei newtoniano, se revelaba ahora como una abstracción cómoda pero irreal para la ciencia empírica. Así lo aseguraban ya desde finales del siglo XIX físicos como Ernst Mach y Henri Poincaré, aunque ya lo había dicho muchos antes Leibniz. De manera similar, el tiempo absoluto y la simultaneidad eran denunciadas también como ingenuos errores del sentido común por Albert Einstein en 1905. La física del sentido común, la aristotélica, corregida por la newtoniana, que era ya la física de las distancias de la vida ordinaria, dejaba el sitio a la física de las grandes distancias y velocidades, la física relativista, y también, de manera aún más sorprendente, a la física de las pequeñísimas distancias, a la física cuántica, sólidamente establecida ya en los años 20 de ese siglo XX. Estas crisis las sufre el joven Whitehead, brillante matemático, al que la crisis de la ciencia conduce, en su caso también a la crisis religiosa, a él, hijo de un pastor protestante, y lo convierte por un tiempo en un agnóstico. Whitehead deja de creer en el Dios cristiano, otra ingenuidad semejante a la del espacio absoluto. Pero la angustia cósmica pascaliana, la angustia nihilista nietzscheana van labrando en su interior otra idea de Dios que recuerda a las de Platón y Aristóteles, y que va a ser el garante de su metafísica, que también la tendrá como en el caso de Descartes, ya que ambos necesitan un principio de concreción de las cosas, un Dios que procure la continua visión del camino que conduzca a las más profundas realidades. Pero esto lo conseguirá Whitehead más adelante, cuando la vida le procure golpes muy duros, golpes como de la ira de Dios, que diría César Vallejo. La muerte de un hijo en la Primera Guerra Mundial, al igual que el otro gran matemático del que voy a hablar ahora, Edmund Husserl, al que se le muere también un hijo en esa Primera Guerra Mundial en el otro bando. Y efectivamente, ya en 1901, este otro gran matemático, Husserl, los dos nacieron alrededor de 1860, tanto Husserl como Whitehead, es decir, que tienen 40 años en 1900 y una cincuentena cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Pues digo que este gran matemático Husserl, en el prólogo a sus investigaciones lógicas, decía que se veía forzado a aplazar sus investigaciones matemáticas hasta llegar a conseguir una claridad segura en las cuestiones fundamentales de la teoría del conocimiento y en la comprensión crítica de la lógica como ciencia. En 1907 publicaba Idea de la fenomenología. Las sucesivas aportaciones de la física moderna desde Descartes, pasando por Hume a Kant, no habían podido resolver ni encontrar, según la perspectiva de Husserl, un fundamento sólido al problema de cómo el sujeto, con sus vivencias y su conciencia, al que el mundo no puede aparecer más que fenoménicamente, puede afirmar algo más allá de sus propias vivencias subjetivas y alcanzar algo trascendente. Y propone la fenomenología, un método, una manera de interrogar al mundo a partir del mundo mismo. Para hacer posible esa intuición inmediata, original, era necesario desprenderse de todo prejuicio, de toda concepción o convicción establecida de antemano. Las existencias que damos por supuesto, el mundo y sus cosas, incluyendo el yo, han de ser colocadas entre paréntesis, no por dudar de tal existencia o negarla, sino para partir de cero desde el punto de vista epistemológico. Se planteaba así un nuevo modo de acercamiento al ser, en ese ir a las cosas mismas que aparecen a nuestra conciencia con total certeza. En 1909, un joven aspirante a jesuita, Martin Heidegger, lee las investigaciones lógicas y queda profundamente impresionado. Sin embargo, Heidegger no entrará en contacto epistolar con Husserl hasta 1914. En 1902, Henri Bergson, el gran filósofo que había nacido también en 1860, es de la misma edad que los otros dos matemáticos que he nombrado,
Henri Bergson, el gran filósofo francés del momento al que escuchaban multitudes fascinadas por su encendido verbo, publicaba su libro Introducción a la Metafísica. Cuando aún era profesor en el liceo, Henri IV había dictado 3 lecciones de metafísica, una de ellas dedicada al espacio, otra al tiempo y la tercera a la materia. Ya entonces para Bergson el tiempo de la física era distinto del tiempo de la conciencia, la duración. La conciencia es la continuidad de nuestra vida psíquica. La duración no es un medio en el que se suceden las cosas, es la sucesión misma. Lo que denominamos tiempo homogéneo, concluye Bergson, es un medio ideal, teatro de todas las sucesiones. Es una duración impersonal que expresa lo que hay en común a todas las duraciones personales. Esta conciencia impersonal es el tiempo homogéneo, es decir, el espacio elegido como expresión de la sucesión y que no es más que una línea, o más bien el espacio que sirve de símbolo a la duración real. La concepción y función del tiempo en física desde Galileo no había cambiado, la de hacer posible la medida de los movimientos. Para ello el tiempo tenía que ser también medible y ello no era posible sin decretar su uniformidad, para lo cual había que identificarlo al espacio. Y a este tiempo homogeneizado y espacializado, convertido en puro parámetro, se oponía al tiempo histórico caracterizado por su heterogeneidad cualitativa. Pero en 1905 Albert Einstein publicaba 4 artículos que iban a cambiar la física. Desde joven y muy cercano al mundo del electromagnetismo, Einstein estaba insatisfecho con la incompatibilidad entre la mecánica clásica y las muy modernas teorías de la luz y de la electricidad. Convencido de la existencia de una conexión entre las dos teorías, Einstein postuló que todos los fenómenos cumplen las leyes de la física, independientemente de que esos fenómenos sean medidos por observadores en reposo o en movimiento a velocidad constante. Además, postuló también que la velocidad de la luz se mantenía constante independientemente de ser medida por un observador en reposo o en movimiento, lo que conllevaba que nada podía moverse más rápido que la luz. Como consecuencia de estas hipótesis, observadores moviéndose a velocidad diferente medirían distinta la longitud de los objetos, así como diferente también el tiempo transcurrido, como viene a explicar aquí Carlos Mederos en su intervención. El tiempo pasaría más lentamente para un observador que se moviese más rápidamente que lo haría para otro cuya velocidad fuese menor. Claro está que esto no se detecta para las velocidades de nuestras diarias experiencias, pero sí sería a grandes velocidades cercanas a la de la luz. Al hacer la velocidad de la luz absoluta, Einstein había convertido el tiempo en una entidad relativa. Era la teoría especial de la relatividad. Bueno, señores, ¿cuánto tiempo van? Solo 12 minutos. Bien, bien, bien. Bueno, pues me como aquí lo de Minkowski, que ya se lo saben, me lo como. Y digo, en 1912, nuestro gran poeta Antonio Machado, vamos a ponernos literarios, escribió este poema en el que se oía el tic-tic del reloj. Clarea, el reloj arrinconado y su tic-tic olvidado por repetido golpea. Tic-tic, tic-tic, ya te he oído. Tic-tic, tic-tic, siempre igual, monótono y aburrido. Tic-tic, tic, el latido de un corazón de metal. En estos pueblos, ¿se escucha el latir del tiempo? No. En estos pueblos se lucha sin tregua con el reloj, con esa monotonía que mide un tiempo vacío. Pero tu hora es la mía, tu tiempo reloj el mío. Tic, 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 era un día. Tic, 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 ¿qué pasó? Y lo que yo más quería, la muerte se lo llevó. Y lo que él más quería era su jovencísima esposa Leonor. Este es un poema de un día en Campos de Castilla. Bueno, tengo que nombrar aquí a Inés Toste, que nos ilustró el tema de la muerte en el mundo antiguo. Muy bien, por cierto. Y Nilo Palenzuela recreó la semana pasada con acierto el ambiente artístico y literario de aquellos inciertos tiempos. Y yo voy a nombrar también hoy a otro gran literato de aquellos tiempos del que hice una conferencia en esta sede hace 12 años, Robert Musil. Y así pues, en un día de agosto de 1913, comenzaba una de las más importantes, enigmáticas y representativas obras literarias del siglo XX, El hombre sin atributos, de Musil, que fue pensador y literato.
filósofo y poeta, racional e iluminado, y también un ingeniero anarquista, conservador, al que sedujo la matemática, paladín de la ciencia moderna con su marchamo de precisión y verdad, aunque con el tiempo entendiera que aquello no es o no era sino un bello juego de la razón, como ya dijera el gran Aristóteles, que hay que quitarse el sombrero cada vez que nombremos a Aristóteles, que aquello no era sino un bello juego de la razón que los humanos cargaron de retórica al comienzo de la era moderna para, trascendiéndola, poder traspasar así sus virtudes exactas a las ciencias de la naturaleza, que sin embargo eran y son esencialmente inexactas. Tal entraño intrigaba y divertía inicialmente a su protagonista, el matemático Ulrich, al constatar el increíble éxito obtenido con la superchería, pero la corrupción moral y la ceguera que la misma ha producido en las sociedades modernas le preocupa y horroriza. En 1914 estalla la Gran Guerra y Europa se convierte en un campo de batalla. Y Hans Castor, el personaje principal de La montaña mágica, se involucra en aquella terrible conflagración tras pasar 7 años en aquella montaña en donde el tiempo pasaba de manera diferente a como pasaba en la llanura, en el mundo habitual. Sergio Toledo nos explicó en su excelente análisis de la novela cómo el amor y la muerte estaban presentes en aquella alta montaña en la que Hans Castor, con una continuada fiebre benigna que le permitía leer y pensar, elucubrar y fantasear con cuadradores del círculo, con italianos Carbonari, con jesuitas físicos. Allí, en aquella montaña, con adolescentes de mejillas encendidas y una rusa de perfil tártaro que daba siempre un portazo cuando entraba en el comedor. Pues bien, en el mes de noviembre de 1915, Albert Einstein, ya por entonces respetado profesor universitario, hizo una serie de conferencias en la Academia de Ciencias de Berlín, la última de las cuales bajo el título de Ecuaciones de campo de la gravedad, en la que proponía una nueva interpretación de la realidad que se basaba en el concepto de espacio-tiempo. Ahora, en su teoría general de la relatividad, las masas del universo generaban un campo gravitatorio que deformaba el espacio-tiempo. La gravedad ya no es producida por una fuerza que ejercen los objetos, sino por una distorsión del espacio-tiempo. Las masas crean vacíos, cavidades en ese entramado, y esos vacíos hacen mover los objetos en trayectorias curvas, sea una bala en trayectoria parabólica o un planeta en su órbita. El universo entero estaba sumergido en ese espacio-tiempo y alterado por los vacíos generados por todos los cuerpos con masa, planetas, estrellas, galaxias. La presencia de esos vacíos no afecta solo al movimiento, sino que también altera el flujo del tiempo. El tiempo pasa más lentamente cuanto más fuerte es el campo gravitatorio. En esta teoría general de la relatividad, cualquier cosa que tenga energía tiene masa. Masa en el sentido de que es atraída gravitatoriamente. Incluso la luz, que tiene una energía, tiene una masa. Cuando un haz de luz pasa cerca del Sol, hay una atracción sobre él por parte del Sol. Así pues, la luz no seguiría en línea recta, sino que sería desviada. En 1919, Arthur Eddington, astrofísico y filósofo británico, viaja a la isla de Príncipe, cerca de África, para observar el eclipse de Sol del 29 de mayo. Durante el eclipse fotografió las estrellas que aparecían alrededor del Sol y comprobó la desviación de la luz curvada por la masa del Sol, como predecía la teoría de la relatividad de Einstein. Algo más tarde, el periódico Times titularía en su portada: Revolución en la ciencia, nueva teoría sobre el universo, se derrocan las ideas de Newton. Esa confirmación de la teoría hizo que, según Jimena Canales, en su libro El físico y el filósofo, que después les enseñaré, en los siguientes 6 años se publicaran más de 600 libros y artículos sobre la relatividad. El físico del que habla Jimena Canales es Albert Einstein y el filósofo Henri Bergson. Bueno, esta Jimena Canales es una mexicana que hizo su tesis doctoral en Harvard y fue la alumna predilecta de ¿cómo se llamaba aquel, Maca? ¿Cómo se llamaba aquel? De Peter Gallison, uno de los más insignes historiadores de la ciencia hoy en el mundo, y que lo tuvimos aquí en esta fundación una semana, Peter Gallison. Y digo que Jimena Canales, mexicana, pero publica sus libros en inglés, desgraciadamente, porque la traducción es media desgraciada, la traducción, que no es una traducción de ella, alguien le tradujo y no demasiado bien. Bueno, pues yo creo que esta Jimena Canales
hay que trabajarla e incluso a lo mejor por la posibilidad, podríamos tener la posibilidad de traerla, el año que viene, de traerla desde América para que nos hable aquí. Bien, bueno, pues, a ver, decía que el físico del que habla Jimena Canales es Albert Einstein y el filósofo Henri Bergson. Y en abril de 1922 se encuentran en París y realizan un debate que ha hecho correr ríos de tinta. El tiempo del universo de Einstein y el tiempo de nuestras vidas de Bergson. Es un tema que se nos ha escapado en este seminario y que requiere de un buen tiempo para explicarlo. De nuevo, tiempo del mundo aristotélico frente al tiempo del alma agustiniano. En un futuro no muy lejano, Carlos Mederos y yo podríamos tratar de explicarlo con detenimiento, o bien hacer venir a la mismísima Jimena a esta fundación para que nos explique el tema de su libro que termina diciendo que nuestro universo está repleto de relojes, ecuaciones y ciencia, pero tanto como de recuerdos, sueños y humor. En ese mismo 1922, en el mes de noviembre, Marcel Proust moría tras escribir Su tiempo recobrado, séptimo tomo de su gran obra A la búsqueda del tiempo perdido. ¿Y cómo trataba de recuperar Proust el tiempo perdido, el tiempo pasado? Pues con la memoria involuntaria. El olfato, el gusto, el sonido, el tacto hacen recobrar instantes pasados. Aquello era el aroma del tiempo. Marcel Proust, que estaba emparentado familiarmente con el filósofo, con Bergson. Bergson estaba casado con una prima hermana de la madre de Proust, todos ellos hebreos, ciertamente, e intelectualmente por su común interés en el tema del tiempo. El tiempo destructor podía ser vencido al preservarlo mediante el arte. Proust, hablando del tiempo y viviendo eso de que está hablando, combinaba todas las maneras en que el tiempo llega a ser tiempo, y así terminó por vivir en la modalidad del tiempo del relato. Y encuentra entonces en su vida las simultaneidades mágicas que le permiten narrarla, como el traspiés que lo hace vacilar en el empedrado desnivelado del patio de Guermantes, que es el mismo traspiés que ha tenido sobre las baldosas desiguales del batisterio de San Marcos en Venecia. El mismo paso, no un doble, un eco de una sensación pasada, sino esa misma sensación. Es este, dirá Proust, un instante liberado del orden del tiempo y que recrea en mí un hombre liberado del orden del tiempo. Fue Anaximandro, alumno de Tales de Mileto, el que en el siglo VI a.C. habló por primera vez del orden del tiempo, que es también el título de un celebrado libro de divulgación científica de Carlos Rovelli, que antes Maca les enseñó. André Maurois, fino comentador de la vida de Proust, piensa que su historia es la de un hombre que amó con ternura el mundo mágico de su infancia y que pronto experimentó la necesidad de pintar ese mundo y la belleza de algunos de sus instantes, convirtiendo aquel tiempo en el tema de una de las mayores labores novelescas de todos los tiempos. Proust estaba obsesionado por la huida de los instantes, por el perpetuo pasar de todo lo que nos rodea. Todos los seres humanos se hallan sumidos en el tiempo y son arrastrados por la corriente de los días. Maurois pensaba que entre los varios filósofos que Proust llevaba dentro, figuraba también el de un metafísico que no acepta la idea de la muerte total, de la discontinuidad de su yo, y ello porque ha tenido en ciertos momentos privilegiados la intuición de su ego como ser absoluto. Existe una lucha entre su angustia de sentir que todo pasa y su certeza íntima de que hay algo en él permanente e incluso eterno. Nuestros antiguos yo no se pierden en cuerpo y alma, puesto que reviven en nuestros sueños e incluso a veces en estado de vigilia. El mundo de los sueños. Leo un pedacito de Proust. Y cuando me despertaba, de las primeras páginas, del primero de sus libros, y cuando me despertaba en medio de la noche, decía el jovencísimo Marcel, al ignorar en dónde estaba, ni sabía en el primer instante quién era yo. Tenía tan solo en su simplicidad primera el sentimiento de la existencia, como puede palpitar este en el fondo de un animal. Estaba más despojado que el hombre de las cavernas. Pero al despertar, por las mañanas recuperamos nuestra identidad. Proust, hacia el final de su vida, podía aún oír el tintineo repetido, herrumbroso, interminable, chillón y vivo de la campanilla que en su infancia anunciaba la marcha de Swann. Era la misma campanilla. El tiempo no moría enteramente, sino que quedaba incorporado en nosotros. Y así pues, Marcel Proust
partía a la busca del tiempo que parecía perdido y que sin embargo está al lado, pronto a renacer. Bueno, podría leer más cosas, pero ya no les canso más. Pero sí que voy a leerles un bellísimo pedacito de un poema del gran poeta alemán Friedrich Hölderlin, que dedicó a la naturaleza, y con el que, a través de la mirada poética, se situaba fuera del tiempo, de la duración. Leo. En tiempos en que mi corazón aún se volvía hacia el cielo, como si pudiera oír esta voz mía, cuando los astros eran para mí hermanos y en la primavera sonaba la voz melodiosa de Dios, cuando bastaba que una brisa recorriese los bosques para que en mi silenciosa emoción se despertara tu espíritu, espíritu de júbilo. Oh, aquello era la edad de oro. En el valle o en el manantial me ofrecía su frescura, en el verde de los árboles nuevos que se airaba sobre los peñascos, bajo el éter aparecido entre las ramas. Y yo, volcado entre las flores, calladamente me embriagaba con sus perfumes, y del cielo descendía sobre mí una nube de oro aureolada de luz y centelleos. A veces, ebrio de llantos y de amor, como esos ríos que han vagado mucho y desean ya perderse en el océano, me hundía en tu plenitud, belleza del mundo, en comunión con todos los seres, felizmente lejos de la soledad del tiempo, cual peregrino que vuelve a la casa paterna, así volvía yo a los brazos del infinito. He dicho.